Si está el encargado de las diapositivas puede estar ya compartiendo, por favor. Doctor, me sale que está inhabilitada. Sí, No sí, me deme deja. un segundito. Ya está habilitado. Un minutito aguardaremos. Hay algunas personas que todavía no están conectadas. ¿Están todos los miembros del grupo? Sí, doctor. Ya, Estamos... continuaremos. Los que vayan entrando van a irse acomodando, ¿ya? Continúen, por favor. Ok, doctor. Buenas noches. Perdón, Bueno, doctor, siempre quería traten de apuntar. dar ejemplos, ¿ya? Cuando hagan, digamos, alguna exposición y si es que hay posibilidad de dar ejemplos, es ideal. Está bien, doctor. Bueno, doctor, quería puntualizar acerca de lo que habló hace datos mi compañero, una diapositiva anterior, con respecto a las obligaciones de los servidores públicos. Bueno, doctor, hacer hincapié más que todo en tres de estos puntos, ¿no? Que dice prestar declaración jurada de existentes antes, durante y después del ejercicio del cargo. Bueno, doctor, un ejemplo de esto sería que, bueno, los políticos ahora actualmente y también los funcionarios públicos tienen que demostrar, ¿no? Tienen que hacer una declaración jurada de sus bienes, porque muchos de estos, en algunos casos, aprovechan podemos decir, su cargo para obtener a veces beneficios económicos, ¿no? Y entonces lo que hace la declaración jurada es regular un poco eso y ver y controlar con cuánto han ingresado y con cuánto están saliendo y viendo también cuánto han ganado durante todo el periodo, durante toda la gestión que estaban en el cargo, doctor. Otro punto sería el 4 que dice rendir cuentas sobre las responsabilidades económicas. Bueno, doctor, como sabemos, los funcionarios públicos en las alcaldías tienen a su cargo algunos documentos, otros tienen a su cargo computadoras y estos, quizás el secretario. Entonces, bueno, antes de salirse, antes de dejar el cargo, muchos de estos servidores públicos lo que tienen que hacer es, en el caso de que manejen dinero, digamos, es rendir las cuentas no económicas, como dice aquí, políticas, técnicas y administrativas, o sea, dejar en perfecto estado como las han recibido. Y también el punto 5 sería respetar y proteger los bienes del Estado y abstenerse de utilizarlos para fines electorales u otros ajenos a la función pública. Bueno, doctor, como sabemos y vimos en las noticias, quizás todos, en la alcaldía de Colcará, bueno, se estaban usando los bienes del Estado para panfletos del MAS. Entonces, bueno, doctor, todas esas obligaciones a veces no la cumplen los, los funcionarios. Es por tal motivo que se tiene que hacer cumplir y sancionar, ¿no? Todo lo malo que hacen estos malos funcionarios. Quería hacer hincapié más que todo en esos puntos y ejemplificar, doctor. Y ahora, comenzando acá, bueno, habla de obligaciones para la ejecución pública. El artículo 237, doctor, de la Constitución por el Estado señala, bueno, uno, que el funcionario público tiene que inventariar y custodiar en oficinas públicas los documentos propios de la función pública, sin que puedan sustraerlos ni destruirlos. ¿Con qué motivo? Bueno, doctor, con el motivo de que algunos funcionarios que cometen delito intentan muchas veces destruir los documentos o destruir todas las pruebas para no ser juzgados. También en el punto 2 podemos decir que guardar secretos respecto a las informaciones reservadas que no podrán ser comunicadas incluso después de haber cesado en las funciones. Bueno, un ejemplo sería, doctor, que cuando uno es funcionario público y se retira o termina su gestión, esta persona tiene demasiada información, entonces no puede estar divulgando con quien sea porque es información reservada. Y bueno, estas personas que incumplen, bueno, entonces tienen, ¿no?, que ser sancionadas
de acuerdo a la ley, ¿no? A lo que la ley dispone. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la ley del Estatuto del Financiero Público, la EFP, en su artículo 8 establece que son deberes de los servidores públicos conocer y cumplir las disposiciones que exigen la función pública en Bolivia, desarrollar sus funciones con puntualidad, celeridad, economía, probidad y legalidad, respetar la jerarquía administrativa, también mantener las reservas sobre la información establecida, como hace datos les señalaba, que tienen que mantener reserva de toda la información que conocen mientras estén en una gestión como confidencial, velar por la conservación de los bienes de propiedad del Estado y también declarar bajo juramento su situación patrimonial, como ya les señalaba, más que todo para controlar con cuánto han ingresado y con cuánto están saliendo. Bueno, prohibiciones de los servidores públicos. En el artículo 236 de la Constitución Política del Estado, señala algunos puntos y dice que está prohibido desempeñar simultáneamente más de un cargo público remunerado a tiempo completo. Quizás hay algunos funcionarios que cumplen varias funciones y reciben remuneración completa, ¿no? De cada una, es decir, que están cobrando 3, 4 sueldos. Es un ejemplo. También en el 2 señala que actuar cuando sus intereses entren en conflicto con los de la entidad donde prestan sus servicios y celebrar contratos o realizar negocios con la administración pública directa, indirectamente o en representación de terceras personas. Estos funcionarios públicos están prohibidos de firmar contratos a su nombre o que estén como que beneficiándose de algo ellos, doctor. El 3, bueno, nombrar en la función pública personas con las cuales tengan parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Bueno, esto se llama nepotismo. No podemos nombrar en función pública familiares, ¿no? Que estén muy allegados a nosotros porque, bueno, es un delito. Lastimosamente, Bueno, pero se da, ¿no? Mucho ha habido esa denuncia del exactamente, nepotismo, doctor. que en municipios, en el gobierno central, hay familias completas, ¿no? Primos, tíos, sobrinos, ahijados y demás familia. Incluso, por ejemplo, Exacto. el ministro Arce, cuando era ministro de gobierno, ¿no? Y su esposa era gerente del Banco Unión. Sí, doctor. Acordemos que la cartera, obviamente, de ministro de Economía tiene mucha relación, pues, con el tema de la banca, que era su esposa, ¿no? Que también era una Sí, alta autoridad en lo que era, que es el Banco Unión, que sabemos muy bien que tiene recursos del Estado. sí, doctor. Correcto. Así también, doctor, acá en la alcaldía de Quillacollo, bueno, bueno, yo soy de Quillacollo, entonces se sabe, y todos conocen en la alcaldía que cuando estaba Jaita, su hija era la que manejaba las contrataciones, doctor. Y ahora también señalan que Montaño, el que fue destituido, el alcalde, el exalcalde, bueno, su hijo policía era el que igual cobraba, entonces, bueno, pero trabajaban en la alcaldía. Entonces, no se cumple, doctor. Lastimosamente, se hacen de la vista gorda casi la mayoría de ahí porque, bueno, si hablan algo, los votan, ¿no? Eso es lo malo, doctor. Todos son ahí cómplices. Ya, bueno, el Estatuto del Funcionario Público en su artículo 9 establece que los servidores públicos, bueno, eso ya les había señalado. A ver. Ya. Establece que los servidores públicos están prohibidos de ejercer atribuciones ajenas a sus competencias, de realizar actividades partidarias. Bueno, eso tampoco se cumple porque como podemos ver ahora los senadores, los diputados y todas estas personas que han sido elegidas por un respectivo partido para que los represente, están haciendo campaña, ¿no? Hacen campaña y tampoco nos respetan su horario laboral, están haciendo campaña en un horario laboral, o sea, no están ni en la asamblea, están en la calle, reciben dádivas, también para hacer algo, no hacer algo. Es decir, no se cumple nada de lo que estoy ahorita señalando. Y también utilizar los bienes públicos en objetivos políticos o particulares, ya es un ejemplo lo de la alcaldía de Colcapiro. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando se descubrió esta enamorada de Evo Morales, ¿no? Que fue encontrada en un vehículo que pertenecía a la gobernación, ¿no? Que le estaban trasladando.
dentro de una lógica, ella no es funcionaria pública, no es dependiente Sí, y por consiguiente tampoco podían estar llevándole ni trayéndole. Eso es prohibido. Muchas veces los funcionarios públicos manejan los vehículos, las instituciones públicas, ¿no? Eso está, digamos, permitido, pero el transportar personas fuera de la institución está prohibido. Eso estaría, digamos, en contra de las normas también. Peor todavía, digamos, para utilizarlo como vehículo particular, los del Estado, ¿no? uso indebido. Sí, doctor. Ya, doctor, también la incompatibilidad de los servidores públicos. En el artículo 239 de la Constitución Política del Estado señala también que la adquisición o arrendamiento de bienes públicos a nombre de las servidoras públicas públicos o del servidor público o de terceras personas es incompatible. ¿Por qué, doctor? Un funcionario público no puede alquilar, no puede arrendar, tampoco puede adquirir bienes a nombre de él. ¿Por qué? Porque simplemente es un servidor. En sí lo tendrían que adquirir en nombre de la alcaldía para que funcione alguna cartera, ¿no? Que apoye con la administración. En el 2 señala también que la celebración de contratos administrativos o la obtención de otra clase de ventajas personales del Estado. Igual no puede firmar contratos, no puede realizar algunos actos mmm, particulares para beneficiarse. El ejercicio profesional como empleadas o empleados, apoderados o apoderadas, asesores o asesores, gestores, entidades, sociedades o empresas que tengan relación contractual con el Estado. Bueno, doctor, aquí haces referencia más que todo a que este servidor público trabaja como profesional de una empresa, que esta empresa tiene relación con el Estado. O sea, es incompatible que este funcionario público pueda trabajar en una empresa particular y al mismo tiempo tenga que trabajar en la alcaldía, digamos, y que estos dos tengan nexos. Es incompatible. Siguiente diapositiva, por favor. Causas constitucionales de inelegibilidad en cargos públicos. No podrán acceder a cargos públicos electivos aquellas personas que incurran en las siguientes causales de inelegibilidad. Artículo 268 de la Constitución Política del Estado. Quienes ocupen cargos directivos en empresas o corporaciones que tengan contratos o convenios con el Estado o hayan denunciado al menos 3 meses antes del día de la elección. O sea, tienen que denunciar, ¿no? A sus puestos 3 meses antes para poder postularse. También en el 2 señala quienes hayan ocupado cargos directivos de las empresas extranjeras transnacionales que igual tengan relación o convenio con el Estado. Estos sí tienen que denunciar 5 años antes del día de la elección. Quienes ocupen cargos selectivos de designación o libre nombramiento que no hayan denunciado a este al menos 3 meses antes de la elección, excepto el presidente y el vicepresidente. Por tal motivo, Evo Morales seguía siendo presidente y Álvaro vicepresidente en las elecciones. Era su única ventaja. También los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana en servicio activo que no hayan denunciado al menos 3 meses antes del día de la elección. Y los ministros de cualquier culto religioso que no hayan denunciado al menos 3 meses antes del día de la elección. Conclusión del ejercicio de la función pública. Bueno, el ejercicio de la función pública concluye por vencimiento del mandato, tratándose de servidores públicos elegidos, ¿no? También por denuncia voluntaria, por destitución como resultado de un proceso disciplinario por responsabilidad por la función pública o proceso judicial con sentencia condenatoria ejecutorial. Y también por supresión de cargo, por invalidez, muerte o jubilación. Ahora va a exponer mi compañera Abigail. Voy a dar paso a ella. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Ahora vamos a hablar sobre la responsabilidad por la función pública. Vamos a entender que la responsabilidad por la función pública es la obligación que emerge a raíz del incumplimiento de los deberes de todo servidor público, de desempeñar sus funciones con eficacia, eficiencia, transparencia y licitud. Esta responsabilidad se determina tomando en cuenta la acción u omisión y vamos a entender que la acción es el efecto
o resultado de hacer una cosa, y la omisión es la abstención de hacer lo que señalan las obligaciones estipuladas en las normas, criterios establecidos para el desempeño de las funciones públicas. También sobre la responsabilidad por la función pública está plasmado en la Ley 1178 de los sistemas de administración, de fiscalización y control gubernamental, que es la Ley SAFCO, donde dice que todo servidor público responderá de los resultados emergentes del desempeño de funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo. A este efecto, la responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal se determinará tomando en cuenta los resultados de la acción u omisión. Se presume la licitud de las operaciones y actividades realizadas por todo servidor público mientras no se demuestre lo contrario. El término servidor público utilizado en la presente ley se refiere a los dignatarios, funcionarios y toda otra persona que preste servicio en la acción de su dependencia con autoridades estatales, cualquiera sea la fuente de su remuneración. Los términos autoridad y ejecutivo se utilizan en la presente ley como sinónimos que se refieren a los servidores públicos que por su jerarquía y funciones son los principales responsables de la administración de las entidades de las que forman parte. Los servidores públicos responden siempre a alguien. Esto está también plasmado en la ley SAFCO, que dice que todos ante su superior jerárquico hasta el máximo ejecutivo tienen que responder. Los máximos ejecutivos ante la autoridad de las entidades que ejercen tuición hasta la cabeza del sector, y las autoridades del Poder Ejecutivo y de las entidades autónomas de acuerdo a las disposiciones legales. Ante el Poder Legislativo, consejos prefecturales, consejos municipales o la máxima representación universitaria, y todos ellos responden ante la sociedad. La responsabilidad por la función pública se divide en cuatro, que son la responsabilidad ejecutiva, la responsabilidad administrativa, la responsabilidad civil y la responsabilidad penal. La responsabilidad administrativa es cuando el servidor público, en el ejercicio de sus funciones, incurre en una acción u omisión que contraviene el ordenamiento jurídico, administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria del servidor público. Por tanto, es de naturaleza exclusivamente disciplinaria. El sujeto de esta responsabilidad son los servidores públicos y también los ex servidores públicos, la autoridad que determina esta responsabilidad administrativa. Esto se someten a un proceso administrativo interno, se podría decir, y la sanción que tienen estos son para los servidores públicos, se multa hasta el 20% de la remuneración mensual, una suspensión de hasta máximo 30 días y en último caso, si es muy grave, una destitución. Y también existe una sanción para los ex servidores públicos. Es que se deja sin registro y constancia de su responsabilidad para contar con un precedente de su desempeño en la entidad. Todo esto tiene una prescripción a los 2 años de la controversia en la responsabilidad administrativa. Este plazo se interrumpe con el inicio de un proceso interno, ¿no? Después estamos con la responsabilidad civil. La responsabilidad civil es la que se establece cuando la acción u omisión del servidor público o de las personas naturales o jurídicas causan daños al Estado valuable en dinero. Entonces podemos decir que el sujeto de la responsabilidad civil son los servidores públicos, los ex servidores públicos y también las personas naturales o jurídicas. Y la autoridad que determina esta responsabilidad es un juez competente, igual mediante un proceso es la autoridad competente, ¿no? Y una sanción es un resarcimiento del daño económico. Y esto prescribe a los 10 años de la acción o desde la última actuación procesal.
La responsabilidad civil es un instrumento que sirve esencialmente para que la entidad requiera al responsable, si fuera el caso, el pago inmediato del presunto daño e inicie en el plazo de 20 días de recibido el dictamen la acción legal que corresponda contra él o los responsables. Después continuamos con la responsabilidad ejecutiva. La responsabilidad ejecutiva se determina cuando la autoridad o ejecutivo no ha rendido cuentas, ha incumplido con obligaciones expresamente señaladas en la ley o cuando su gestión ha sido deficiente o negligente. Entonces podemos señalar que dentro de la responsabilidad ejecutiva, el sujeto va a ser la máxima autoridad o la dirección colegiada o ambos y también una exautoridad. Está determinada su responsabilidad por un dictamen del Contralor General. Su sanción es directamente la suspensión o la destitución de sus funciones. Y esto prescribe a los 2 años de concluida su gestión, ¿no? Y finalmente la responsabilidad penal. Entendemos que la responsabilidad penal es cuando la acción u omisión del servidor público o de los particulares se encuentra tipificada como delito en el Código Penal. Consiguientemente, su naturaleza es punitiva, es decir, sancionadora. Entonces, el sujeto dentro de esta responsabilidad penal serían los servidores públicos, los ex servidores públicos y también los particulares. La autoridad que determina esta responsabilidad también es un juez competente, al igual que para la responsabilidad civil. Y las sanciones están prescritas, bueno, perdón, están previstas por el Código Penal. Y esto prescribe de acuerdo a los términos de este código también. Ahora bien, un ejemplo de estas responsabilidades podría ser cuando un funcionario X que, digamos, otorga permisos para la venta de cualquier cosa X igual, le niega a alguien un permiso sin motivo alguno y este le ocasiona daños a la persona, ¿no? Por la negación del permiso. Es cuando por esto alguien puede demandar a este funcionario por 3 responsabilidades, ¿no? Que serían la responsabilidad administrativa, la responsabilidad civil y por responsabilidad ejecutiva, más no la penal, solo por esas 3 responsabilidades. También está la responsabilidad de los profesionales y abogados, que dice que los profesionales y demás servidores públicos son responsables por los informes y documentos que suscriban y también los abogados por el patrocinio legal del sector público cuando la tramitación de la causa la realicen con vicios procedimentales o cuando los recursos se declaren improcedentes por aspectos formales. Ahora bien, vamos a hablar de la exención de la responsabilidad. Dice que exime de responsabilidad administrativa, ejecutiva y civil al servidor público cuando se pruebe que la decisión fue adoptada en procura de mayor beneficio y en resguardo de los bienes de la entidad, dentro de los riesgos propios de la operación y las circunstancias imperantes al momento de la decisión, o cuando situaciones de fuerza mayor incidieron en el resultado de la operación. Este tipo de exención de responsabilidad solo se puede, solo está para la responsabilidad ejecutiva, administrativa y civil, más no para la responsabilidad penal, y debe presentarse a su superior jerárquico, a los máximos ejecutivos de la entidad y a las autoridades de la entidad que ejerce tuición, un informe que justifique que la decisión fue tomada, ¿no?, del servidor público, para lograr un mayor beneficio o resguardo de la entidad, como solución o alternativa que a su juicio ofrece más posibilidades de resultados positivos, o para neutralizar los efectos de situaciones de fuerza mayor dentro de lo razonable o posible. Ahora, ¿Algún doctor, ejemplo tenemos podría dar? de exención. Sí. Mm, Puede ser cuando un funcionario no está dispuesto a cumplir con esta responsabilidad
por algún motivo de salud podría ser doctor. No, en realidad, a ver, es cuando, si yo soy funcionario público, manejo recursos del Estado, ¿ya? Y por circunstancias de fuerza mayor, yo tengo que comprar, digamos, material para la oficina, ¿no? Pero se presenta esta pandemia y existe la necesidad, por ejemplo, de comprar insumos de bioseguridad para los funcionarios públicos, ¿no? Ya que nuestra institución tiene la obligación de trabajar pese a la pandemia. Entonces, ahí se podrá hacer la justificación que tenía que comprarse ciertos materiales, pero no se han comprado y se han comprado los insumos de bioseguridad para que no se corte el servicio a la institución pública o a los ciudadanos, ¿no? En esa circunstancia podríamos dar esta excepción, ¿no? De gastar los recursos en, que estaban destinados para una actividad en otra. ¿Ya? Ya, doctor. Tenemos dos videitos para compartir. ¿Lo puedo compartir, doctor? Ya, sigan, sigan. En el diccionario de la administración pública, hoy veremos qué es un servidor público, qué es el empleo público y cómo es el acceso a este. Servidores públicos. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, congresistas, diputados y concejales, entre otros, los empleados y trabajadores del Estado de todas las entidades. Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad. Ejercen sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. También existen particulares que temporalmente desempeñan funciones públicas, como los contratistas de prestación de servicios, cuyo régimen se encuentra establecido en la ley. Empleo público es el conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado. Los empleos se agrupan en niveles jerárquicos y tienen una denominación, un código y un grado. Por ejemplo, profesional especializado, código 2028, grado 12. ¿Y de qué manera puede un ciudadano integrarse al empleo público? Carrera administrativa. Es el sistema técnico de administración de personal al cual se ingresa tras superar un concurso de méritos. Una vez la persona supera todas las etapas del proceso de selección, es nombrada en periodo de prueba por 6 meses, al final de los cuales le será evaluado su desempeño e inscrito en el registro público de carrera. Existe el Sistema General de Carrera y algunos sistemas específicos como por ejemplo el de las superintendencias, la DIAN o el IMPEC. Los nombramientos provisionales constituyen un mecanismo de carácter excepcional y transitorio para proveer en forma temporal un empleo de carrera administrativa con personal que no ha sido seleccionado mediante el sistema de mérito, con el fin de evitar la interrupción en la prestación del servicio. Libre nombramiento y remoción. Este tipo de empleos implica dirección, conducción y orientación institucionales o especial confianza. Su provisión está a cargo directamente del nominador de la entidad, teniendo en cuenta los criterios de mérito, capacidad y experiencia para el desempeño del empleo. Estos nombramientos se denominan ordinarios. Período. Los servidores que se posesionan en este tipo de empleo tienen un período fijo institucional, como es el caso de los personeros, el Contralor General de la República, el Procurador General de la Nación, el Fiscal General de la Nación, entre otros. Elección popular. Los empleados que ocupan estos empleos son elegidos mediante voto directo de los ciudadanos, como el presidente, gobernadores y alcaldes. Todos los servidores públicos están cobijados por un régimen de inhabilidades e incompatibilidades que es muy importante conocer. Inhabilidad. Incapacidad o circunstancia que impide a una persona ser elegida o designada en un cargo público y, en ciertos casos, impide el ejercicio del empleo a quienes ya se encuentran vinculados al servicio. Incompatibilidad. Imposibilidad jurídica de coexistencia de dos actividades. Bienvenido. Gracias al talento y compromiso de personas como usted, haremos de este un Estado más eficiente, más transparente, más cercano al ciudadano.
Abigail, Doctor, ¿cuánto tarda el videíto? estos solo son 2 minutos. Ya, con eso Bueno, terminamos, ¿no? La exposición. Sí, 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 Ya, con eso continúe, termino. continúe. Conoce nuestra Constitución. ¿Qué sucede cuando los que trabajan en el gobierno no cumplen con sus obligaciones? Los que trabajan en el gobierno, que son los servidores públicos, tienen obligación de hacer muy bien su trabajo. Y cuando no cumplen sus obligaciones deben ser castigados. ¿Quién castiga a los servidores públicos cuando no cumplen? Si cometen una falta que perjudique gravemente a la sociedad, el Poder Legislativo les hace un juicio político. ¿Y qué pasa si resultan culpables? Si son culpables, los destituyen y ya no pueden desempeñar otro cargo público. Ahora que si cometen un delito, pueden ser sancionados penalmente. ¿Y si no son honrados? Cuando no son honrados se les sanciona administrativamente. Cuando sea grande quiero trabajar en el gobierno. Yo también. Sí, pero hay que recordar que los servidores públicos tienen la obligación de hacer muy bien su trabajo, pues de lo contrario son castigados. Eso es todo, doctor. Listo. ¿Alguna duda, alguna pregunta que quieran realizar al grupo? Por favor. No, doctor. Ya, ¿nadie? Bueno, ya vamos a hacer un corte, por favor, el grupo 2 esté atento para compartir, iniciar la exposición, ni bien iniciemos, ¿ya?